Duc in altum, mis queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Viva Cristo Rey! En primer lugar, y antes que nada, felicitarles la Pascua de Resurrección, Santa Pascua de Resurrección, en estos momentos de tribulación, de abominación, el Señor que nos salvó, nos sigue salvando y nos salvará. Adelante, mis queridos hermanos, Duc in altum. Bien, estamos hoy aquí con Estefanía Acosta de nuevo, como saben, como les prometimos, hoy vamos a emitir el segundo programa, el segundo de los 4 vídeos que están previstos para la explicación de ese maravilloso estudio coordinado por Mauricio Zaeta y Estefanía Acosta sobre la renuncia de Benedicto XVI y la supuesta elección de Bergoglio. El primer vídeo fue todo un éxito, no solo en términos humanos, que lo ha sido, dados los miles y miles y miles de reproducciones en todo el planeta y de descargas del documento entero que los autores han puesto a la disposición de todos los seguidores, amigos y suscriptores de Adoración y Liberación, sino también a nivel espiritual, que es lo importante, un éxito porque está, como nos dicen cientos y cientos de hermanos, confirmando en la fe y dando tranquilidad y alivio a tantos y tantos católicos que tenían en su corazón desde el principio determinadas cosas sobre Bergoglio que se les han ido confirmando con los años cada vez más, y que este estudio jurídico, canónico y real confirma de una manera gozosa. Estefanía, mi querida hermana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo, feliz Pascua de Resurrección. ¿Cómo va eso, Estefanía? Hola Vicente, estoy muy bien, gracias a Dios. También, al igual que tú, feliz en la Pascua de Resurrección, celebrando la victoria de Jesucristo, que es también la nuestra. Así es, hermana, gloria a Dios. Estefanía, como yo comentaba en la introducción, el programa anterior ha sido bastante exitoso, ¿verdad? Efectivamente, puede decirse que el programa anterior fue bastante exitoso, ha sido exitoso hasta el momento, por la gracia de Dios, no solamente en cuanto al número de personas que lo han visto, sino también por los comentarios que nos han dejado. Se puede ver que el programa sí ha aportado claridad sobre este tema relacionado con quién es el verdadero pontífice de la Iglesia Católica. Se ve que tus suscriptores han quedado con paz en sus corazones, se les han disipado las dudas que tenían y han sido confirmados en la certeza de que el verdadero Papa de la Iglesia Católica sigue siendo Benedicto XVI. Qué bueno y qué real, mi querida hermana, sobre todo por la importancia que tiene lo que dices, el tema de la paz en los corazones y la confirmación en la fe de eso que tantos y tantos católicos del mundo han llevado en sus almas durante tantos años. Así es. Bueno, Estefanía, vamos a entrar en materia. En el programa anterior comenzaste a analizar la validez de la renuncia de Benedicto XVI al cargo de Papa y llegaste a la conclusión de que esa renuncia no existió o no fue válida, por la sencilla razón de que su objeto fue, como bien has explicado, no el cargo de papa, sino dos de las funciones propias de su cargo. ¿De qué nos hablarás, Estefanía, en el vídeo de hoy? En este segundo programa, Vicente, continuaremos y culminaremos el análisis de la renuncia de Benedicto XVI y con ello daremos por terminado nuestra primera parte del estudio jurídico que hemos emprendido. Como bien lo acabas de exponer, en nuestro programa anterior concluimos de una manera tajante y categórica que Benedicto XVI no renunció verdaderamente a su cargo de papa. Ahora, si nosotros hipotéticamente aceptáramos o supusiéramos que Benedicto XVI sí renunció a su cargo de papa, incluso en ese caso hipotético, nos encontraríamos con circunstancias adicionales que de haberse presentado habrían viciado de invalidez esa supuesta renuncia. Y son precisamente esas circunstancias adicionales las que analizaremos a continuación. Por lo pronto no las voy a anunciar para no ser repetitiva, pero sí quisiera hacer una precisión importante. Este segundo programa está íntimamente relacionado con el video anterior. Incluso lo clarifica y lo complementa de varias maneras. Por lo tanto, yo invito a quienes nos están viendo ahora por primera vez a que primero, si pueden hacerlo, vean el video anterior
Y quienes vieron el video anterior no solamente sigan de cerca la exposición que a continuación se hará, sino también las conclusiones que plantearemos al finalizar esa exposición. ¿Por qué? Porque en esas conclusiones no solamente recapitularemos lo visto en esta primera parte del estudio, sino que además resolveremos las dudas que se pudieron suscitar a raíz de nuestro programa anterior. ¿Por qué hago referencia a dudas? Porque he visto, Vicente, que en tu canal algunos suscriptores dejaron no solamente comentarios, sino también preguntas concretas sobre temas que tal vez quedaron en el aire. Pues bien, en nuestras conclusiones en este segundo programa, al finalizar la exposición, resolveremos esas dudas para que quede el mayor nivel de claridad posible sobre esta primera parte del estudio. Maravilloso, Estefanía. Atentos hermanos, porque como ven y nos explica Estefanía Costa, no solo es fundamental que estemos atentos al desarrollo del segundo programa, del segundo estudio o de la segunda parte del estudio completo que han desarrollado Mauricio y Estefanía, sino que es importante que al final estemos atentos a las conclusiones, por lo importante que es finalizar de entender estas para acabar de concluir esta primera parte del estudio en 2 programas que se refiere en concreto a la renuncia de Benedicto XVI, sino también porque en estas conclusiones nuestra hermana Estefanía va a responder a gran parte de las preguntas que ustedes, queridos hermanos del remanente fiel universal desde Adoración y Liberación, nos han ido formulando. Así es que muy atentos a estas conclusiones. Estefanía, pues entonces, sin más dilación, yo creo que nuestros hermanos están ansiosos por ver cómo se desarrolla esta segunda parte del estudio. Vamos a dar paso al mismo, ya saben, a ver las conclusiones que se plantearán al final. Estefanía, antes de comenzar con esta segunda edición, este segundo programa, ¿tienes alguna cosa más que agregar? Por lo pronto no tendría nada más que agregar, sugeriría entonces comenzar directamente con la exposición del tema, si te parece bien. Me parece perfecto, mi querida hermana. Así pues, hermanos todos, seguidores de Adoración y Liberación, vamos allá. El definitivo estudio jurídico canónico de la renuncia de Benedicto XVI y la elección de Bergoglio. Vídeo 2. ¿Qué hubo tras la aparente renuncia de Benedicto XVI? Hermanos, a disfrutar. Adelante, Estefanía. Recordemos que en nuestro programa anterior comenzamos a estudiar la primera causal que afectaría de nulidad o de invalidez la renuncia de Benedicto XVI al cargo de romano pontífice. Causal de nulidad que en nuestro esquema de investigación está identificado con el número 1 romano, como podemos ver en pantalla, y que se refiere al supuesto incumplimiento de los requisitos formales que el Código de Derecho Canónico exige frente a dicho acto de renuncia. Concretamente, agotamos el estudio del punto 1a, que se refiere al hecho de que Benedicto XVI no habría renunciado verdaderamente a su cargo, a su oficio de romano pontífice, sino solamente a 2 de las funciones que están asociadas a ese cargo, y logramos concluir que efectivamente, entonces, al no desprenderse Benedicto de su cargo, él sigue siendo su legítimo titular, sigue siendo el actual Papa de la Iglesia Católica. En este programa terminaremos el estudio de los 2 puntos restantes del numeral primero, es decir, de los puntos 1b y 1c, y comenzaremos y agotaremos el estudio del numeral segundo de nuestro esquema con sus puntos 2a, 2b y 2c, que se refieren todos ellos al hecho de que la renuncia de Benedicto XVI no habría sido libre sino coaccional. Comencemos entonces con el punto 1b, que repito, se refiere al hecho de que Benedicto XVI aplazó en el tiempo los efectos de su renuncia. Sobre el hecho mismo de este aplazamiento no hay verdaderamente ninguna discusión, no hay ninguna duda. El texto de la renuncia e incluso su lectura en video están disponibles en internet en los enlaces que aparecen en la diapositiva que tenemos en pantalla. Recordemos que Benedicto anunció su renuncia el 11 de febrero de 2013. Ese día 11 él leyó un escrito que estaba calendado o fechado el día 10 anterior. Y en ese anuncio Benedicto señaló que los efectos de su renuncia solamente tendrían lugar a partir del día 28 del mismo mes y del mismo año, del 28 de febrero de 2013 a las 20 horas. Ahora bien, la discusión se centra
en cuáles son las consecuencias de ese aplazamiento. ¿Será que el hecho del aplazamiento invalida la renuncia, la afecta de nulidad o no tiene ningún inconveniente jurídico? ¿Qué ha dicho la doctrina? ¿Qué dicen los estudiosos del tema? Pues bien, sobre eso tenemos tres opiniones diferentes, encontradas. En primer lugar, tenemos a Vincenzo Tedesco, quien no advierte ningún inconveniente jurídico frente al hecho de que la renuncia se someta a un plazo. ¿Qué nos dice el autor en mención? ¿Qué nos dice Tedesco? Nos dice que cualquier acto administrativo admite un elemento accidental como lo es precisamente un plazo. ¿Qué es un elemento accidental? Es una cláusula, por decirlo así, que no afecta la esencia, la naturaleza del acto, sino que puede estar o no estar incluido dentro del acto a voluntad de quien lo realiza. Entonces, él lo que concluye es que para nada se invalida la renuncia de Benedicto XVI por el hecho de que él haya querido diferir en el tiempo sus efectos. En segundo lugar, tenemos a Piotr Mayer, quien nos plantea una posición un poco más detallada. Él nos dice que si bien una renuncia puede aplazarse en el tiempo, el problema comenzaría si la renuncia o se presentaría si la renuncia se condiciona, si se somete a una condición. ¿Cuál es la diferencia entre un plazo y una condición? El plazo simplemente es diferir en el tiempo los efectos de un acto, pero la condición es someter los efectos de ese acto a la configuración de un hecho futuro e incierto. Pongamos un ejemplo. Si el Papa dice, renuncio a partir del momento en que el ejército ruso invada el Vaticano. Eso es una condición, es una renuncia condicionada, porque es incierto si el ejército ruso va a invadir el Vaticano o no. ¿Y qué nos dice Piotr Mayer frente a este tipo de renuncias condicionadas? Él nos dice que se pueden presentar inconvenientes, incertidumbres o dudas, porque puede haber posiciones encontradas frente a si la condición se configuró efectivamente o no, y si por lo tanto la renuncia se materializó o no. Sigamos con el ejemplo de la invasión rusa al Vaticano. Supongamos que el ejército ruso hace presencia en el Vaticano. Habrá quienes interpreten esa presencia como una invasión, habrá quienes la interpreten como una simple intimidación, y estas posiciones encontradas generan incertidumbre frente a si la condición se configuró o no y si por lo tanto la renuncia se hizo efectiva o no. Entonces, Piotr Mayer lo que nos dice es: las renuncias papales no deben estar sometidas a condición, pero él no nos excluye la posibilidad de que las renuncias papales estén sometidas a plazo, como lo fue efectivamente la renuncia de Benedicto XVI. La renuncia de Benedicto no se sometió a condición, a un hecho futuro incierto, sino a un plazo. Se difirió desde el 11 de febrero hasta el 28 de febrero. De manera que Piotr Mayer realmente no nos ofrece una solución precisa o exacta frente al problema que tenemos por resolver. Por último, tenemos a Juan Suárez Falcó, que nos dice que en la medida en que la aceptación y la renuncia al pontificado son actos de derecho divino, pues no admiten ni términos, ni modos, ni condiciones bajo pena de nulidad. Y en la misma línea, Michael Steenbergen nos cita a Antonio Socci en su libro, que acá tenemos en pantalla, El secreto de Benedicto XVI, libro en el cual a partir de la página 84 se afirma precisamente esto, se afirma que la renuncia al cargo de romano pontífice no puede estar sometida ni a términos ni a condiciones. ¿Cuáles son las explicaciones que nos ofrece Socci? Pues bien, miremos que Socci se apoya en un abogado, en una persona que no solamente tiene formación jurídica, sino que tiene un doctorado sobre asuntos de derecho canónico. El abogado se llama Francesco Patruno y nos dice o nos hace un paralelismo entre lo que es la aceptación del papado y un matrimonio. Nos dice el abogado Patruno que así como el matrimonio no admite plazos o condiciones, es inadmisible que los novios que están en el altar digan: sí, acepto casarme con este hombre, acepto casarme con esta mujer, pero a partir del día 20 de febrero de 2025 esto sería impensable. Lo mismo ocurre con la aceptación del papado, en la medida en que el papa, cuando es electo como tal, se casa con la iglesia, entra a contraer matrimonio con la iglesia, y por lo tanto su aceptación no admite términos ni condiciones, sino que debe ser inmediata, sus efectos deben ser inmediatos. Y además agrega este abogado Francesco Patruno que la renuncia es como la contracara de la aceptación del papado, de manera que si la aceptación del pontificado no admite términos ni condiciones, la renuncia, que sería como un acto simétrico de la aceptación, tampoco admitiría términos ni condiciones.
¿Qué posición podemos asumir nosotros frente a estas opiniones doctrinales encontradas? En primer lugar, lo que debemos hacer es recordar que la renuncia al cargo de romano pontífice es un acto jurídico, un acto administrativo en la modalidad de decreto y como tal sus requisitos de validez están establecidos, están regulados en el Código de Derecho Canónico. Ahora bien, en el Código de Derecho Canónico no hay ninguna norma, ningún canon que prohíba expresamente el sometimiento de la renuncia al pontificado a un plazo o a una condición. Pero tampoco hay ninguna norma que autorice expresamente este tipo de cláusulas o elementos accidentales. Entonces, ¿qué debemos concluir nosotros? Pues debemos acudir, en primer lugar, al canon 10 del Código de Derecho Canónico, que dice lo siguiente: se han de considerar invalidantes o inhabilitantes tan solo aquellas leyes en las que expresamente se establece que un acto es nulo o una persona es inhábil. ¿Qué quiere decir esta norma, este canon 10 que acabamos de leer? Que un acto solamente será nulo cuando exista una ley que expresamente establezca la sanción de nulidad si se da determinado supuesto. Es decir, para considerar que la renuncia de Benedicto XVI en cuanto a acto jurídico, acto administrativo y decreto es nula por el hecho de estar sometida a plazo, debe haber una norma expresa que señale que ese sometimiento a plazo está sancionado con nulidad. Y como no existe esa norma, pues lo más lógico, lo más sensato, pues es concluir que la renuncia de Benedicto XVI por esa circunstancia, por ese plazo, no está viciada de nulidad. La reconstrucción o la interpretación que hace el abogado Francesco Patruno es lógica, esta analogía entre la aceptación y la renuncia al pontificado con la aceptación en el acto del matrimonio, pues no es descabellada, es razonable. Sin embargo, no encuentra un respaldo canónico expreso y por lo tanto, en mi opinión, esta causal o este hecho de nulidad debe descartarse. Por lo tanto, si en el estudio anterior o en el programa anterior concluimos que la renuncia de Benedicto fue nula respecto del cargo de romano pontífice porque no fue ese cargo el objeto, en este caso la conclusión a la que llegaremos es contraria. No hay causal de nulidad, en mi opinión, por la renuncia de Benedicto, sobre la renuncia de Benedicto XVI por el hecho de que se haya diferido sus efectos en el tiempo. A continuación, para terminar el análisis de nuestro numeral primero de la investigación que estamos desarrollando, abordaremos el problema de los supuestos errores en latín que tendría el texto y la pronunciación de la renuncia de Benedicto XVI. Lo primero que debemos hacer en este sentido es verificar si estos supuestos errores efectivamente se tuvieron lugar o no tuvieron lugar. Concretamente se han denunciado 3 errores. El primero de ellos se habría presentado en la parte inicial de la renuncia, donde Benedicto anuncia que comunicará una decisión de gran importancia para la vida de la Iglesia. Y en latín se dice pro ecclesiae vitae, así se escribe, vitae communicem. Pues bien, lo que se ha dicho es que no se debía escribir vitae, vite, sino vita. El segundo de los errores denunciados tiene que ver ya con la fórmula de la renuncia, cuando Benedicto dice que renuncia a su ministerio de obispo de Roma, el cual le fue conferido por los cardenales el 19 de abril de 2005, y él utilizó en este punto la palabra comisum, cuando, según quienes han estudiado el tema, debía decir comiso. Y por último, el tercero de los errores denunciados tiene que ver con la hora a partir de la cual se haría efectiva la renuncia de Benedicto XVI. En el texto supuestamente se habría señalado la hora 29 del 28 de febrero de 2013 y por supuesto la hora 29 no existe, debía decir hora 20. Ahora bien, si nosotros verificamos en la fuente oficial, en la página web del Vaticano, los textos tanto en latín como en español o en inglés de esta renuncia, vemos que los errores que hemos mencionado han sido todos corregidos, no son verificables entonces en la fuente oficial del Vaticano. Sin embargo, tenemos acceso a algunos videos donde se ve a Benedicto pronunciando su acto de renuncia, aunque este acto no figura completo en los videos que les estoy mencionando y que figuran aquí con su correspondiente link en pantalla. En estos videos solamente se alcanza a ver, se alcanza a percibir uno de estos errores, que es el que tiene que ver con la palabra comisum, que repito, era incorrecta según los estudiosos del tema porque la palabra correcta era comiso.
De hecho, se ve que cuando Benedicto llega a pronunciar esa palabra, hace una pausa en su discurso, la pronuncia y continúa. Esto es llamativo, esto llama la atención. Ahora bien, partiendo entonces de que por lo menos hubo un error o hay un error verificable del latín en la renuncia de Benedicto XVI, lo que debemos preguntarnos es cuáles son las consecuencias jurídicas de esos errores. ¿Esos errores tienen el alcance de anular o de invalidar la renuncia o por el contrario son irrelevantes? ¿Qué nos ha dicho la doctrina? En una de las fuentes consultadas, la primera de las que figura aquí en pantalla, que también aparece con su respectivo link, su página web, nos dice que por siglos ha sido un constante o un principio de interpretación constante que si un acto canónico en latín contiene errores, pues no debía ser tenido como válido, sino que tenía que ser rehecho. En un segundo lugar, nos menciona la doctrina que es un principio del derecho canónico tradicional que todo rescripto breve o bula papal que contenga una falta en latín es nulo. San Gregorio VII, continúa el texto que les estoy leyendo literalmente, declaró nulo un privilegio concedido a un monasterio por su predecesor Alejandro II, en razón a la corrupción de la latinidad, que constituye una señal bastante evidente. El decreto ad audienciam del Papa Lucius II, que figura en el cuerpo del derecho canónico, establece que la falsa latinidad invalida un rescripto del Papa. El Papa prohíbe dar crédito a una carta pontifical, dado que ella contiene una falta de construcción evidente. La glosa dentro del texto oficial corregido publicado por orden del Papa Gregorio XII en 1582 explica a este propósito que un rescripto del Papa no debe contener falta alguna, puesto que es elaborado con bastante tiempo. Esto es lo que el autor que figura en la página web que les estoy refiriendo en esta segunda posición doctrinal nos refiere sobre ciertos documentos o ciertas normativas dentro de la Iglesia que señalarían la nulidad de un acto proveniente del Papa que contenga errores en latín. Y el autor, ya a título personal, nos menciona: una falta en latín constituye tal presunción de nulidad que ninguna prueba en sentido contrario puede ser admitida. Afirmar que un decreto es nulo no significa que se trate de un documento falso, sino que el Papa Benedicto XVI, ya en el caso de su renuncia, pudo haberlo redactado con descuido. En tercer lugar, tengo una traducción al francés o una versión en francés del texto que acabo de leerles que figura en una fuente distinta y por eso se la cito, pero el texto en francés corresponde exactamente con el texto en español que les acabo de leer. Y la última posición doctrinal al respecto proviene del padre Joseph Marian, en un documento que él tituló Análisis de la renuncia del Papa Benedicto XVI, y en el cual dice lo siguiente: no se puede hablar de renuncia formalmente inválida por causa de dos errores groseros en la frase principal, comisum en lugar de comiso, que entonces no concuerda con ministerio, y luego aparece un improbable hora 29 con un 9 en lugar del 0. Se trata evidentemente de errores de versión del redactor accidentales, no de errores sustanciales. El error del cambio de declinación en el verbo no afecta a la inteligencia de lo que se quiere expresar en la frase, no cambia el sentido del acto de la renuncia. Un error sustancial es aquel que cambia la intención del que habla o escribe, vicia el consentimiento y recae en el objeto del acto de renuncia. Esto es lo que nos dice entonces el padre Joseph Marian. ¿Qué opinión nos merecen estas posiciones doctrinales? Lo primero que debemos hacer es descartar de entrada la opinión del padre Joseph Marian, porque él está confundiendo dos asuntos completamente diferentes. Un asunto es los errores en la redacción o en la lectura de un texto, errores en latín, y otra cosa es el error entendido como percepción equivocada de la realidad, que como vimos en el programa anterior, constituye un vicio del acto, un vicio de nulidad. Entonces, una cosa es la nulidad por error entendido como falta de percepción correcta de la realidad, y otra cosa es el error entendido como error de redacción, error gramatical, error en el lenguaje. El padre Joseph Marian confunde ambas situaciones y por lo tanto su posición pues debe ser descartada, no debe ser tenida en cuenta como correcta. Nos resta entonces analizar las primeras posiciones doctrinales que leímos y que avalan precisamente la tesis de la nulidad de la renuncia de Benedicto XVI por errores del latín.
De entrada, digamos que estas posiciones doctrinales son también imprecisas, presentan varias imprecisiones. La primera de ellas es que no nos exponen claramente cuál es la fuente del derecho canónico, cuál es el tipo de norma dentro del derecho canónico que establece esa sanción de nulidad para el caso de errores en latín. Recordemos brevemente lo que veíamos en el programa anterior sobre la fuente y las clases de normas que existen al interior del derecho canónico. Aquí en esta diapositiva tenemos que dentro de las fuentes principales del derecho canónico se ubican las leyes y las costumbres en un primer momento, en un segundo escalón las normas administrativas y luego los actos jurídicos, que pueden ser actos administrativos o negocios jurídicos. Pues bien, los autores que avalan la tesis de la nulidad de la renuncia de Benedicto XVI por sus errores en latín no precisan cuáles, o no lo precisan muy claramente, cuál es exactamente el tipo de norma de fuente principal del derecho canónico que establece esa sanción de nulidad. Estos autores nos hablan literalmente de principios constantes de interpretación o de principios del derecho canónico tradicional, pero miremos que dentro del panorama de fuentes al que estamos haciendo alusión, no menciona los principios del derecho como fuentes principales, sino como fuentes subsidiarias, es decir, fuentes que solamente se aplican ante la falta de una fuente principal, de manera que no es muy claro por qué estos autores se refieren directamente a principios del derecho como si fueran una fuente principal, realmente no lo son. Pero es que además también los autores nos refieren a que algunos papas en el pasado han considerado mediante decretos que los documentos pontificales serían nulos ante faltas en latín. Pero es que recordemos que los decretos son actos jurídicos, actos administrativos que se aplican frente a casos concretos, frente a casos específicos. Entonces, ¿por qué aplicar esos decretos que papas anteriores han aplicado a casos concretos específicos, aplicarlos al caso de Benedicto XVI? ¿Será entonces que esos decretos se pueden tener como un precedente? ¿Como qué tipo de precedente? Esto no lo precisan los autores que estamos mencionando. A título personal podríamos ya considerar, como una reflexión propia, que esos decretos de papas anteriores que han considerado que los documentos pontificales con errores en latín deben ser nulos, podrían tal vez constituir una costumbre en la manera en que ha sido un patrón de comportamiento reiterado y en esa medida han generado cierta convicción de obligatoriedad. Podrían ser entonces unas costumbres. Podríamos afirmar que al interior de la Iglesia ha sido costumbre considerar que los documentos papales son nulos cuando contienen errores en latín. Pero esta precisión debe hacerse y los autores nunca la hicieron. Ellos simplemente refirieron principios del derecho canónico o principios de interpretación que, como vimos, no son fuentes principales, o refirieron decretos de papas anteriores sin especificar que la reiteración de esos decretos pueden constituir una costumbre. Ahora bien, aun si consideramos que efectivamente existe dentro de la Iglesia una costumbre de considerar nulo un acto del Papa ante errores del latín, tendríamos un segundo inconveniente por resolver. Y es que el tipo de acto que se ha considerado nulo ante errores en latín han sido privilegios, rescriptos, breves y bulas. Y como vimos en el programa anterior, la renuncia de un papa a su cargo no es un rescripto, no concede privilegio, ni gracia, ni favor alguno. Entonces, ¿por qué aplicar esa sanción de nulidad que estaría prevista para un específico acto, rescripto, a un acto de naturaleza diferente, como lo es el decreto, como lo es el acto de renuncia del Papa Benedicto XVI? Ahora bien, ¿será que el concepto de bula o el concepto de breve podría aplicarse al caso de la renuncia de Benedicto XVI? Pues realmente estudiando sobre el tema, encontré que el concepto de bula ha variado a lo largo del tiempo, o me encontré más bien distintos conceptos, distintas definiciones encontradas sobre ese término de bula. Desde el punto de vista de la forma, una bula es un documento que tiene un sello de plomo, pero desde el punto de vista del contenido no es muy claro si una bula se refiere a cualquier documento proveniente del Papa o a un documento que se refiere a ciertos asuntos políticos, administrativos, etc. De manera que no es muy claro que realmente el acto de renuncia de Benedicto XVI pueda encajar dentro de ese tipo de actos que se han considerado nulos por la Iglesia ante errores en latín. Sin embargo, sí debo resaltar un hallazgo que me pareció llamativo, y es una definición de un diccionario de derecho canónico que dice que
aunque los errores en latín, cuando son no sustanciales, cuando son irrelevantes, cuando son minucias, si bien no llegan a anular el acto, sí son indicios de que ese acto puede ser falso, de que el documento puede haber sido falsificado. Literalmente nos dice así el diccionario de derecho canónico que estoy comentando. Los defectos de latinidad en los rescriptos no producen su nulidad, sino únicamente una sospecha de falsedad que se hace extensiva a todo el contenido del instrumento. Aquí nuevamente tenemos el problema de que se habla de un rescripto y la renuncia de Benedicto XVI no fue un rescripto. Sin embargo, sí llama la atención que una persona del nivel intelectual de Benedicto haya incurrido en errores en el latín. Llama también la atención el tipo de acto tan importante que se debía redactar con la suficiente anticipación y el cual no debía tampoco contener error alguno por la naturaleza o importancia del acto. Llama la atención que estos errores hayan sido corregidos en la página oficial del Vaticano. Y por último, también llama la atención el hecho de que haya sido tradición al interior de la Iglesia considerar ciertos actos que, si bien no corresponden exactamente al acto del Papa Benedicto, sean nulos o sean al menos falsos o sean sospechosos de falsedad cuando contienen errores del latín. Entonces, si bien acá no podemos con claridad establecer que hay una causal de nulidad claramente configurada frente a la renuncia de Benedicto por el único error que fue verificable del latín, que tiene que ver con la palabra comisum, sí podemos entender que tal vez Benedicto, con ese error que parecería ser deliberado, porque no cabe pensar que una persona como Benedicto inadvertidamente hubiese incluido esos errores en su texto y en su declaración de renuncia, pues tal vez él estaría enviando un mensaje a la Iglesia, bien sea para llamar la atención sobre su renuncia, para que hubiera investigaciones, desarrollaran investigaciones en torno a ella, o también llamar la atención en el sentido de poner en tela de juicio la veracidad del documento mismo. Recordemos que en el programa anterior concluíamos que el acto de renuncia al cargo de Romano Pontífice fue meramente aparente, que la realidad del acto fue otra. Entonces tal vez Benedicto con estos errores lo que quería era evidenciar que su acto no contenía la veracidad o la realidad que aparentemente indicaba. Entonces, frente a este numeral primero, que se refiere a la nulidad de la renuncia de Benedicto XVI por falta de requisitos formales, por incumplimiento de los requisitos formales aplicables, pues podemos concluir que con toda contundencia, con toda certeza, solamente se ha configurado la causal o el hecho de nulidad previsto en el punto 1a, que tiene que ver con la falta del objeto de la renuncia al cargo de Romano Pontífice. Los hechos designados bajo los puntos 1b y 1c, es decir, aplazamiento de los efectos de la renuncia y errores del latín en el texto de la renuncia, son simplemente indicios que vendrían a corroborar la configuración de la causal que estudiamos en el punto 1a, es decir, los puntos 1b y 1c no constituirían causales autónomas o independientes de nulidad porque no hay suficiente claridad al respecto, pero sí constituirían mensajes adicionales, pistas, indicios adicionales arrojados por Benedicto que nos permiten reafirmar la nulidad prevista en el punto 1a, es decir, que Benedicto nunca quiso y de hecho no lo hizo, no renunció a su cargo de Romano Pontífice. Con esta conclusión, pues podríamos dar por terminado el estudio, porque basta con que se configure una sola causal de nulidad de la renuncia de Benedicto, pues para considerar que él sigue siendo el Papa y que Jorge Mario Bergoglio no lo es. Sin embargo, como hay otras denuncias, hay muchas más, conviene agotarlas para despejar la posible confusión que haya en torno a ellas. Y en ese sentido es que vamos a abordar el punto 2 o el número 2 de nuestra investigación, que se refiere a la supuesta falta de libertad con la que Benedicto habría efectuado su renuncia. Lo primero que debemos recordar al abordar este numeral segundo es el contenido de los cánones 188 y 332 del Código de Derecho Canónico, que también mencionábamos en nuestro programa anterior. El canon 188 nos dice: es nula, en virtud del derecho mismo, la renuncia hecha por miedo grave, injustamente provocado, dolo, error substancial o simonía. Obviamente, el miedo grave, injustamente provocado, es una circunstancia que excluye la libertad del renunciante. Y por su parte, el canon 332 numeral segundo del mismo código nos dice: si el romano pontífice renunciase a su oficio, se requiere para la validez que la renuncia sea libre y se manifieste formalmente, pero no que sea aceptada por nadie. ¿Qué significa que la renuncia debe ser libre? Aquí Vincenzo Tedesco nos lo explica en estas palabras.
En consideración a la importancia de las consecuencias que la renuncia comporta en la vida de la Iglesia, para ser válida requiere libertad tanto en la iniciativa como en la ejecución. En otras palabras, necesita dos condiciones imprescindibles: la libertad de la persona renunciante y la libertad en la manifestación de la voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que Benedicto debió haber actuado para la validez de su renuncia con plena libertad en todo momento, tanto cuando concibió la idea de renunciar, cuando tuvo la iniciativa de renunciar, como cuando manifestó esa voluntad de renunciar, es decir, tanto cuando se le ocurrió tomar la decisión de renunciar, como en el momento 11 de febrero de 2013 en que anunció al mundo esa renuncia. La libertad debe estar presente entonces en todo momento en la persona del renunciante y en la decisión misma de la renuncia. Ahora bien, este panorama que vemos acá, puntos 2A, 2B y 2C, amenazas contra la vida de Benedicto, amenazas de cisma y presiones económicas, pues obviamente son circunstancias que habrían excluido la libertad de Benedicto en la iniciativa, en la motivación para adoptar su renuncia. Vamos a estudiar cada una de estas circunstancias para verificar si efectivamente se presentaron o no. Comencemos entonces con el punto 2A, amenazas contra la vida de Benedicto XVI. Sobre este punto podríamos hacer una relación, una narración de hechos relevantes, comenzando por lo ocurrido en febrero del año 2012. ¿Qué ocurrió en esa época? Un diario italiano, Il Fatto Quotidiano, publicó un documento secreto del Vaticano que de alguna manera se filtró. Este documento estaba escrito en alemán y en él se decía que el cardenal Paolo Romero, durante uno de sus viajes a China, en noviembre de 2011, habría dicho que Benedicto moriría en los próximos 12 meses, es decir, en el plazo de un año, hasta el mes de noviembre de 2012 sería ese plazo dentro del cual Benedicto moriría. Este documento estaba fechado el 30 de diciembre de 2011 y lo más curioso es que por alguna razón el documento llegó a las manos de otro cardenal, un cardenal colombiano, Darío Castrillo Noyos, quien a su vez se lo entregó a Benedicto XVI en enero de 2012. Y repito, fue en febrero de 2012 que de alguna manera ese documento se filtró y fue publicado en un diario italiano. Pues bien, a raíz de esa filtración de ese documento, Benedicto encargó a 3 cardenales que investigaran por qué se estaban filtrando documentos secretos del Vaticano. Ese encargo por parte de Benedicto tuvo lugar entre marzo y abril de 2012. Mucho cuidado, este encargo por parte de Benedicto XVI tenía por objeto verificar la razón de la filtración de los documentos secretos del Vaticano. No tenía por objeto verificar si ese complot, si ese supuesto complot para asesinar a Benedicto era cierto o no. No, lo que quería determinar era por qué se estaban filtrando documentos secretos. En todo caso, pues sabemos que la filtración de documentos secretos continuó durante los meses posteriores del año 2012, incluso en mayo de ese mismo año estalló el conocido escándalo de los Batileaks, cuando se publicó el famoso libro Su Santidad, los papeles secretos de Benedicto XVI, y luego en junio y en los meses siguientes continuó la filtración. Finalmente también sabemos que por esta filtración fue condenado el mayordomo del Vaticano, Paolo Gabriele. Y en diciembre de 2012, pues la comisión de cardenales que había sido designada por Benedicto le entregó a este último un informe de 300 páginas sobre los resultados de sus investigaciones, es decir, sobre la filtración de documentos secretos. Obviamente, este documento es reservado, no tenemos acceso a él, no sabemos qué se dice en él. Sí sabemos, sin embargo, que fue entregado por Benedicto posteriormente a Bergoglio cuando este fue electo papa. Pero repito, allí se supone que no tienen por qué quedar consignadas ningún tipo de conclusiones sobre el supuesto complot para asesinar a Benedicto, sino temas de filtración de documentos secretos. Ahora, lo que sí sabemos es que es cierto, o al menos el cardenal colombiano Darío Castrillón habría afirmado que fue cierto que a sus manos llegó efectivamente un documento donde se hablaba de ese complot para asesinar a Benedicto y que efectivamente el mismo Darío Castrillón le entregó ese documento a Benedicto. El cardenal Darío Castrillón de una entrevista, está el enlace a YouTube, lo tenemos aquí en pantalla para el que lo quiera verificar, incluso el minuto exacto está allí señalado para facilidad de los interesados.
el cardenal Darío Castrillón dijo: yo no participé en este complot, no participo de esto, sin embargo, Santidad, le hago entrega de este documento. Ahora bien, nosotros no sabemos si este complot era cierto o no, tampoco sabemos qué impacto psicológico generó el conocer este supuesto complot por parte de Benedicto. Él no tomó, al menos no sabemos, ninguna medida al enterarse de este complot, porque repito, la investigación que le encargó no se refería al complot, sino a la filtración de documentos secretos. De manera que estos hechos, si bien son relevantes, son meramente indiciarios, porque no podemos determinar hasta qué punto realmente llegaron a coaccionar a Benedicto XVI para renunciar, pero más adelante, cuando hagamos un análisis global del tema, cuando hayamos culminado los puntos 2b y 2c, volveremos sobre esto. Entonces, por lo pronto, continuemos con el punto 2b, que tiene que ver con amenazas de cisma, supuestas amenazas del cisma al interior de la iglesia. Y sobre este punto tenemos que desde junio de 2011 ya había un grupo de párrocos provenientes de Austria que hacían un llamado a la desobediencia en 7 aspectos puntuales. Ellos lo que querían, este grupo de personas que estaban haciendo este llamado a la desobediencia, lo que querían era impartir o distribuir la Eucaristía supuestamente a los fieles de buena voluntad, incluyendo a los divorciados con segundo matrimonio, a los miembros de otras iglesias cristianas y también a los católicos que han abandonado la iglesia. Querían evitar que los domingos y días de fiesta se celebrara más de una misa, querían instaurar algo así como una Eucaristía sin sacerdote, querían un perfil distinto de ministro. Incluso querían abrir la posibilidad de la predicación para profesores de religión, para personas no consagradas, y planteaban incluso la posibilidad de la ordenación de mujeres y de personas casadas. Este llamado, digamos que se repitió tiempo después, en febrero de 2012, ocurrió un segundo manifiesto donde varios sacerdotes decían no a varias situaciones dentro de la iglesia, decían no al supuesto juicio excesivamente duro hacia los divorciados que osan, en palabras de ellos, volver a casarse, y hacia las parejas del mismo sexo que viven en familia. Es decir, querían darle a estos sacerdotes que estaban protestando, esos sacerdotes rebeldes o que estaban haciendo este llamado a la desobediencia, querían darle el visto bueno a estas situaciones de divorciados vueltos a casar, a las parejas del mismo sexo, e incluso a los sacerdotes que no vivieran a plenitud su celibato, en fin. Curiosamente, pues todas estas situaciones que hoy en día, bajo el supuesto pontificado de Bergoglio, más adelante veremos si es supuesto real, pues situaciones que bajo ese pontificado se han venido aceptando, liberalizando. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Benedicto frente a estas presuntas amenazas de cisma? Pues Benedicto no permaneció indiferente. Incluso el Jueves Santo de 2012 él hizo una alusión a ese llamamiento a la desobediencia. Por supuesto que censuró ese llamamiento a la desobediencia. Él tajantemente afirmó que la desobediencia no es un camino para renovar la iglesia, que debemos mirar a Cristo, que fue el hombre obediente por excelencia, y que la iglesia sí debe dinamizarse, sí debe renovarse, pero nunca bajo el camino de la desobediencia. Dice Benedicto literalmente: la configuración con Cristo es el presupuesto y la base de toda renovación. Ahora, que este llamado a la desobediencia pueda catalogarse realmente como una amenaza de cisma, o que Benedicto lo haya percibido de esta manera, o que haya sido también una circunstancia para él coaccionante, pues también es algo que se nos escapa, que se nos queda en el aire, que no podemos determinar con toda certeza, y que, repito, nuevamente estamos en el terreno de los indicios, y pues por lo pronto no podemos sentar ninguna conclusión, y se nos hace necesario entonces proseguir, avanzar con el punto 2c, que se refiere a las presiones económicas que habría recibido Benedicto para renunciar, que recordemos se trató de un bloqueo a las cuentas del Vaticano. Este bloqueo pues no está en discusión, realmente no se podía hacer ninguna transacción financiera, el Vaticano estaba completamente atado de manos. Ahora bien, habrá quienes dirán, sería una falla en los sistemas, en fin, habrá quienes atribuyan este bloqueo a situaciones distintas de una presión. Sin embargo, acá dejo también planteadas unas preguntas sobre los antecedentes de este bloqueo, que lo habría podido propiciar, y no creo que sea casual que entre los documentos que fueron
sacados a la luz, que fueron revelados en el escándalo de los Wikileaks, ya en el año 2016, se filtraron unos correos entre ciertos personajes importantes de la política norteamericana, y en este intercambio de correos lo que se revelaba era un plan para literalmente plantar las semillas de la revolución en la Iglesia Católica, la cual en esos correos era descrita como una dictadura de la Edad Media. Entonces queda en el aire la pregunta o el sinsabor de si realmente algún sector político en los Estados Unidos estuvo detrás de esas presiones económicas con un plan de desmontar la supuesta dictadura de la Iglesia Católica, y si tuvo algo que ver con el bloqueo de las transacciones financieras del Vaticano, y si realmente hubo agentes del gobierno de Estados Unidos no solamente que participaron en el bloqueo económico, sino que incluso se aseguraron de hacer presencia de alguna manera velada en el cónclave que ocurrió en el año 2013. Todas estas preguntas, estos interrogantes que se nos quedan también en el aire, fueron formulados por un grupo de católicos al presidente Donald Trump, solicitándole que iniciara una investigación sobre estos asuntos. ¿Qué podemos decir sobre estos indicios que quedan planteados en los puntos 2A, 2B y 2C? Pues antes de concluir algo es necesario que acudamos al propio Benedicto y analicemos qué es lo que él ha dicho sobre los motivos, sobre la motivación que él tuvo para dimitir, para renunciar, y en qué medida fue libre. Recordemos que en el texto de su renuncia él reconoció que se trataba de una decisión de gran importancia para la vida de la Iglesia. Él manifestó que había examinado ante Dios reiteradamente su conciencia y que realmente había llegado a la certeza de que sus fuerzas no le permitían ejercer adecuadamente el munus petrinum. Y esto lo reiteró en su última audiencia general, la del 27 de febrero de 2013, donde nuevamente aludió a la disminución de sus fuerzas y dijo estar convencido de que la decisión que estaba tomando era la más adecuada, no para su propio bien, sino para el bien de la Iglesia. Él dijo que esta decisión era una decisión sufrida, difícil, que era una decisión seria, pero que él estaba convencido de que eso era lo que debía hacer. Y en la entrevista o las preguntas que le formuló el periodista Andrea Tornielli, pues Benedicto, recordemos que negó cualquier duda o cualquier interrogante, cualquier cuestionamiento sobre la validez de su renuncia, y aludió en sus palabras textuales a que la única condición de la validez de la renuncia es la plena libertad de la decisión. Entonces, como si él hubiera adoptado esta decisión en plena libertad. Sin embargo, sí llama la atención el hecho de que frente a una decisión tan seria, tan importante como él mismo lo reconoce, se haya dado un motivo tan débil como es la supuesta disminución de las fuerzas de Benedicto para gobernar la Iglesia. Realmente no parece haber una proporción entre la magnitud de la decisión y la motivación aducida por Benedicto, sobre todo si tenemos en cuenta que el debilitamiento de las fuerzas de Benedicto era casi que insignificante si lo comparamos con el caso, por ejemplo, de Juan Pablo II, que sí tenía un debilitamiento verdaderamente grave dadas sus condiciones de salud y que sin embargo permaneció hasta el final al frente de la Iglesia, sostuvo el timón de la Iglesia hasta su muerte, pese a que realmente no podía casi ni comunicarse. Y Benedicto, recordemos que estuvo muy cerca hasta la muerte de Juan Pablo II, y él siempre fue un defensor, Benedicto siempre fue un defensor de no abandonar la nave de Pedro. Entonces, si comparamos el debilitamiento de Juan Pablo II con el debilitamiento de Benedicto XVI, pues vemos una diferencia abismal. Y más aún si comparamos ese supuesto debilitamiento de Benedicto con las implicaciones tan enormes que iba a tener su renuncia. De todas maneras, aquí al final de esta exposición quisiera plantear algo. Si en el programa anterior nosotros establecimos que verdaderamente no hubo de parte de Benedicto una renuncia válida al cargo de romano pontífice, pues tendrá sentido preguntarnos por la libertad de una renuncia que no existió. Técnicamente no podríamos preguntarnos por la libertad o el carácter coaccionado de una renuncia
sino de una decisión de facto, de un apartarse de hecho del cargo o de las funciones o de algunas funciones de Romano Pontífice. Entonces habría que preguntarnos si ese apartamiento de hecho fue o no fue libre. Pues digamos que por todos estos indicios que no parecen ser simplemente casuales, el hecho de que se haya denunciado un complot, independientemente de que sea cierto o no, un complot para asesinar a Benedicto, el hecho de que se haya reiteradamente llamado a la desobediencia por parte de algunos sacerdotes de la Iglesia en Europa, y el hecho de que haya presiones económicas, y el hecho además de que el debilitamiento de las fuerzas de Benedicto pues no era verdaderamente tan grave como para meritar una renuncia, pues son indicios suficientes pues para afirmar, aunque no con total certeza, que Benedicto, de haber actuado con plena libertad, pues posiblemente no se habría apartado como lo hizo. Sin embargo, debemos tener en cuenta que él se apartó aparentando renunciar al cargo sin renunciar verdaderamente. Entonces tal vez en ese punto sea donde recaiga o donde resida la libertad de Benedicto, de realizar un acto meramente aparente para de manera velada, seguir asumiendo la dirección de la iglesia de manera oculta a través de la oración y del sufrimiento, seguir asumiendo la dirección de la iglesia católica. ¿Qué podemos entonces decir de todo este numeral segundo de nuestro estudio? Pues que tampoco existen razones contundentes para decir que por esta causal de falta de libertad de la renuncia se pueda señalar una causal de nulidad a ciencia cierta. Entonces, de manera global podemos concluir de esta primera parte del estudio relacionada con la renuncia de Benedicto XVI que existe una sola causal, una sola circunstancia que con toda certeza nos permite asumir que Benedicto XVI no renunció a su cargo, y es precisamente la que develamos en el apartado anterior, en el programa anterior, que tiene que ver con el objeto del acto, que el objeto fue meramente aparente y que Benedicto aparentó renunciar al cargo, pero lo conservó en la medida en que se reservó dos de las funciones inherentes al mismo, como son las de orar y la de sufrir. Entonces, conclusión general de la primera parte del estudio: Benedicto es Papa de la Iglesia Católica. Ahora entonces, en un tercer programa, en el programa que a continuación, más adelante veremos, nos dedicaremos a estudiar si la elección de Bergoglio fue o no válida. Obviamente desde ya podemos anticipar que no lo fue, porque si Benedicto siguió siendo papa, ninguna otra persona podía ser electa para ese cargo, pero es bueno que entremos en las denuncias concretas que se han lanzado frente a la elección de Jorge Mario Bergoglio, y eso es lo que haremos en el programa siguiente. Bueno, mis queridos hermanos, pues ya han visto qué delicia de estudio este, que es no más el segundo de los 4 que va a proporcionarnos Estefanía Acosta, y que ha sido interesantísimo y con una muy importante exposición en relación a la renuncia al cargo de Benedicto XVI. Estefanía, hermana, ha sido realmente maravilloso ver cómo ese documento jurídico tan importante y tan fundamentado que habéis trabajado ha sido expuesto por ti de una forma totalmente magistral en relación a bajarlo y pedagógicamente dejarlo más que claro. Bueno, pues espero que quienes nos han visto compartan tu opinión, pero yo me atrevería a decir que más importante que la exposición del tema que acabamos de desarrollar son las conclusiones que a continuación plantearemos. Me parece que son más importantes estas conclusiones en cuanto condensan sucintamente todo lo que ha sido esta primera parte de nuestro estudio jurídico. Así es, y así nos lo habías avisado, que no podíamos perdernos las conclusiones. Pues adelante, Estefanía, te escuchamos entonces. Recordemos que en nuestro programa anterior nosotros logramos verificar con un nivel aceptable de certeza la hipótesis que estábamos analizando, es decir, logramos afirmar, más allá de dudas razonables, que el objeto de la renuncia de Benedicto XVI no consistió en el cargo de papa y que por lo tanto esa renuncia no fue válida desde el punto de vista formal. En cambio, en este nuestro segundo programa, podría decirse que no logramos verificar con ese mismo nivel de certeza las hipótesis de nulidad analizadas. Recordemos, por ejemplo, que frente a los errores del latín, o por lo menos un error comprobado del latín que contuvo el texto de la renuncia de Benedicto XVI, no logramos determinar
que existiese claramente una norma que estableciese como consecuencia de esos errores o de ese error la sanción de nulidad del acto. Lo mismo ocurrió con el hecho de que Benedicto difiriera en el tiempo los efectos de su renuncia. No encontramos en el derecho canónico una norma que prohibiese ese aplazamiento, ni mucho menos que lo sancionase con nulidad. Y en cuanto a las presiones o amenazas que habrían existido tras la renuncia de Benedicto XVI, pues al menos para los más escépticos podríamos aceptar que hay un cierto margen de duda. Así, por ejemplo, nosotros no logramos demostrar que en efecto había un complot serio, real, inminente contra la vida de Benedicto XVI, y tampoco logramos determinar que tras el bloqueo de las cuentas del Vaticano existiese efectivamente un plan orquestado por los poderes económicos y políticos globales o dominantes en el mundo actual. Eso no lo logramos comprobar, como tampoco el hecho de que el llamado a la desobediencia que se hiciese desde el clero de Austria constituyese realmente algo así como una amenaza de cisma al interior de la iglesia. Todas estas circunstancias entonces quedaron como cubiertas bajo cierto manto de duda. Ahora bien, ¿será que esta duda nos permitiría descartar de entrada como irrelevantes todas estas circunstancias? Mi respuesta es no. Si estas circunstancias no constituyen, por esa falta de claridad de la que he hablado, causales autónomas de nulidad respecto de la renuncia de Benedicto XVI, sí por lo menos nos ayudan para reafirmar la hipótesis de nuestro programa anterior, o mejor, la conclusión de nuestro programa anterior. Es decir, estas circunstancias que acabamos de analizar en nuestro segundo programa y que son, por decirlo así, dudosas, al menos sí reafirman que Benedicto XVI no renunció a su cargo. ¿Cómo se presenta, cómo explico yo esta reafirmación? En primer lugar, veamos que para algunos el objeto de la renuncia de Benedicto XVI pudo haber sido también dudoso. Alguno podría decir, lo que pasa es que el texto de la renuncia de Benedicto XVI no es explícito en el sentido de que Benedicto conservaba ciertas funciones y por lo tanto no se estaba despojando verdaderamente en un sentido técnico y pleno de su cargo. Benedicto no fue explícito en ese sentido. Entonces nosotros podríamos replicar con base en lo que vimos en nuestro segundo programa. Benedicto no podía ser explícito porque todas esas amenazas que repito no se comprobaron de manera concluyente, sí al menos eran un indicio para Benedicto de que tenía enemigos al interior de la iglesia, y por lo menos ese llamado a la desobediencia que se suscitó desde Austria sí era para Benedicto un desafío frente a su pontificado en el cual por demás no había hecho sino defender con toda radicalidad el Evangelio y el magisterio de la iglesia. De manera que Benedicto sí era consciente de que tenía enemigos al interior de la iglesia, con independencia de la magnitud de lo que esos enemigos pudieran llegar a ser o de la identificación concreta de esos enemigos en el caso de los bloqueos económicos. Por lo tanto, con esa conciencia de sus opositores, Benedicto no podía ser explícito lo que estaba haciendo con su decisión, es decir, no podía ser explícito que se estaba reservando ciertas funciones de su cargo y que en última no se estaba desprendiendo de su cargo. Él tenía, por la situación en la que se encontraba y por la situación en la que atravesaba, por la situación que atravesaba la iglesia, tenía que dejar un mensaje velado, un mensaje en clave. Y precisamente esos errores del latín o el error que se verificó del latín, que ya mencionamos la palabra comisum, pudo ser una de esas claves, una de esas señales, uno de esos mensajes que Benedicto estaba enviándole al mundo para que los que tuvieran la disposición para estudiar a fondo su renuncia, pues pudieran encontrar lo que había en el fondo de esa renuncia. Lo que había en el fondo de esa renuncia era nada, era que Benedicto no estaba renunciando al cargo. Aquí es muy pertinente citar un ejemplo que incluso uno de tus suscriptores, Vicente, nos dejó planteado, nos propuso. Él nos hablaba de una persona que está siendo secuestrada y que tiene a su lado al secuestrador, quien lo está amenazando su vida. Y al cruzarse, secuestrado y secuestrador, al cruzarse con otras personas, pues al secuestrado no le queda más remedio que poner una cara de que todo está bien, de que nada está pasando, pero de alguna manera trata de hacer gestos, de emitir señales de que algo sí está pasando, pues la misma situación era la que vivió o fue la que vivió Benedicto XVI al momento de emitir la renuncia. La elaboró en clave para que pareciera que era un acto válido
válido, pero tras esa clave él estaba enviando mensajes para que quien estuviera dispuesto encontrara esos mensajes, el significado de esos mensajes. Ahora bien, alguien podría decir, hay otras tres circunstancias que nos hacen dudar de esto que tú estás concluyendo, Estefanía. ¿Cuáles son esas circunstancias? Primero, Benedicto siempre ha sido enfático en afirmar la libertad de su decisión. Él siempre ha afirmado que esa decisión la adoptó con plena conciencia de la seriedad de la decisión y que la adoptó con serenidad de ánimo. Y además ofreció una motivación relacionada con su edad avanzada y con la disminución del vigor necesario para asumir el gobierno de la iglesia, y además agregó que fue una decisión inspirada por Dios. Entonces, esto nuevamente nos suscita dudas. Sin embargo, miremos, como ya lo decíamos en este programa, que esta motivación no es creíble, que la edad avanzada de Benedicto XVI realmente no lo incapacitaba para asumir el cargo de romano pontífice. Máxime, sí, como ya lo dijimos, atendemos comparativamente la situación que atravesó Juan Pablo II, quien sí padeció una disminución seria en su vigor, en sus fuerzas, en su salud, y aún así nunca abandonó el timón de la iglesia. De manera que si esta motivación que ofreció Benedicto nos parece inverosímil, ¿cuál sería, preguntaríamos, la verdadera motivación que hubo detrás de esa renuncia? Pues no sería otra, según lo que vimos en este programa, que los enemigos que había en contra de Benedicto y los planes que presuntamente esos enemigos estarían urdiendo en contra de Benedicto y de su pontificado en los años previos, inmediatamente anteriores a su renuncia. Pero entonces, ¿cómo nos explicamos que Benedicto haya aludido a la libertad de su decisión y a la inspiración divina de su decisión? Pues bien, precisamente tenemos que vincular esa libertad y esa inspiración divina al hecho de que Benedicto no renunció a su cargo. ¿Por qué fue libre Benedicto al actuar como actuó? Porque él, bajo una moción que no podía provenir sino de Dios, fue una jugada, podríamos decirlo, magistral, lo que hizo fue retener su cargo sin que sus enemigos lo supieran, porque en clave se reservó las funciones de su cargo y con ello se reservó el cargo mismo, porque ya sabemos, lo hemos dicho infinidad de veces, es imposible renunciar a algunas de las funciones inherentes al cargo sin renunciar al cargo mismo. De manera que esto nos corrobora que Benedicto sí actuó en clave, que lo que él hizo fue mantener su titularidad del cargo de romano pontífice, y para ello dejó ciertas pistas, como lo son, repito, estos errores en latín que muy seguramente de manera deliberada consignó en el texto y al momento de leer la renuncia también. Claro y meridiano, Estefanía. Así es. Pero, Estefanía, hay un tercer hecho que destacan varios de nuestros suscriptores en sus comentarios al programa anterior. Los recojo porque digamos que suscitaría dudas sobre tu conclusión de que Benedicto no renunció realmente a su cargo. Las dudas se suscitan refiriéndose a que Benedicto, al renunciar, entre comillas, convocó un cónclave para elegir a un nuevo sumo pontífice. Tenemos bastantes de ellas. Así, por ejemplo, José Luis Castilla Linares nos pregunta: ¿por qué hace Benedicto el llamamiento a convocar un cónclave si él no ha renunciado a su cargo? O, por ejemplo, nuestro hermano Rodernan, que dice: no me queda claro por qué el Papa Benedicto XVI pide por los cardenales para la elección del nuevo pontífice, sabiendo que el pontificado seguía en su persona. ¿Cómo aclararías tú esta duda que parece un poco recurrente, querida hermana? Claro que sí, Vicente, y te cuento, no solamente Benedicto convocó en el acto de su supuesta renuncia a un cónclave para que se eligiese un nuevo sumo pontífice, sino que a Bergoglio él lo ha llamado Papa y Santo Padre. Hasta donde tengo entendido, por lo que he leído, quizás esto deba corroborarlo con más rigor en el futuro, Benedicto no se ha referido nunca a Bergoglio como su santidad. Sí lo ha llamado Papa y Santo Padre, pero no su santidad. El caso es cómo se explican estas denominaciones y cómo se explica la convocatoria a un cónclave por parte de Benedicto XVI. ¿Será que entonces Benedicto sí estaba despojándose de su cargo porque estaba llamando a que se eligiera un sucesor? Te voy a responder la pregunta con dos ejemplos. Primer ejemplo:
Supongamos que hay dos hombres, dos varones que quieren contraer matrimonio católico y se dirigen a un templo de la Iglesia Católica, y encuentran un sacerdote que está de acuerdo con esa intención y efectivamente estos dos hombres contraen matrimonio ante un sacerdote católico. Nosotros sabemos que ese matrimonio es inexistente, es inválido, no tiene ninguna validez porque no cumple uno de los requisitos esenciales, que es que el matrimonio debe celebrarse necesariamente entre un hombre y una mujer. Sin embargo, el hecho de que ese acto sea inválido, inexistente, tenga todos los vicios del mundo, no quiere decir que no pueda producir efectos al menos aparentes. Entonces, en este caso, en el ejemplo que hemos propuesto, estos dos varones que han contraído supuestamente matrimonio, que son marido y marido, pueden ser reconocidos por el Estado como marido y marido, es decir, el Estado les puede imponer, entre comillas, ciertos derechos y deberes, derechos de fidelidad conyugal, derechos recíprocos a recibir alimentos el uno del otro, derechos en materia de seguridad social, de pensiones, en fin. La sociedad los puede reconocer incluso como marido y marido, pueden convivir juntos, pero estos efectos son meramente aparentes porque sabemos que en realidad el acto para el derecho fue inválido, fue inexistente. Y te pongo un segundo ejemplo. Supongamos que tú y yo celebramos una supuesta compraventa sobre un terreno, una finca. Yo te digo que te vendo mi finca y tú aceptas comprármela, pero ese negocio, ese contrato, lo hacemos de manera verbal. Y el Estado, supongamos, exige que para ese tipo de negocios se otorgue, se elabore un documento especial. Nosotros nunca elaboramos ese documento, sino que, repito, hicimos la compraventa de manera verbal. Al hacerla verbal y no cumplir con el requisito que acabamos de mencionar, al no elaborar el documento que el Estado exige, pues ese contrato de compraventa será inexistente, será inválido para el derecho, pero puede producir efectos aparentes, es decir, yo puedo entonces desocupar mi finca, entregártela, tú entrarías a ocuparla, a usufructuarla, a explotarla, a disfrutarla y demás, y me pagarías el precio. Pero todos esos hechos, que tú entres a ocupar la finca, que me pagues un precio, son efectos aparentes derivados de un acto aparente que en el fondo es inexistente. Lo mismo ocurre en el caso de Benedicto XVI. En el fondo él no renunció a su cargo porque ese no fue el objeto de su renuncia. Sin embargo, sí hubo efectos aparentes del hecho de que él emitiera una declaración de renuncia, declaración que también fue aparente, produce efectos aparentes, el cónclave fue aparente, la elección de Bergoglio fue aparente, y lo que ha venido entonces haciendo Bergoglio después de su supuesta elección, pues también ha sido aparente. Y mucho cuidado, aquí quiero aclarar algo. Lo que estoy mencionando en ningún sentido puede interpretarse como que Benedicto XVI entonces es un mentiroso y que ha venido mintiendo. Volvamos a los ejemplos que planteé al inicio. Entonces, ¿será que tú y yo somos mentirosos por el hecho de que yo te entregué mi finca y que tú la entraste a ocupar y a explotar y a usufructuar y me hubieses pagado un precio? No somos mentirosos, sino que estamos actuando de conformidad con los efectos aparentes de un acto que fue inválido. Y esos efectos son aparentes no porque sus autores, los autores del acto, sean mentirosos, sino porque el acto contiene un vicio objetivo de nulidad. Como la renuncia de Benedicto tiene un vicio objetivo de nulidad, los efectos que de ella se deriven son aparentes, repito, no por el carácter mentiroso de su autor, sino por el vicio mismo. Perfectamente claro, Estefanía. Entonces, siguiendo el hilo de tu exposición, además, hermanos, creo que no solo estamos asistiendo a un estudio jurídico, a un posterior desarrollo pedagógico del mismo, sino a una respuesta prácticamente en tiempo real a las dudas que todos los seguidores de Adoración y Liberación nos planteáis. Decía Estefanía, entonces, ¿cuál sería, según tu respuesta anterior, la posición de Bergoglio frente a la Iglesia Católica? Te lo planteo porque algunos de nuestros suscriptores también, y seguimos respondiendo dudas. En este caso, por ejemplo, tomo el que nos envía Andrés Castillo, que nos pregunta: si Francisco no es papa, todo lo que ha hecho en su gobierno en la Iglesia es inválido. Entonces, Es una pregunta muy importante, se resuelve justamente a partir de mi respuesta anterior. ¿Cuál es la posición de Jorge Mario Bergoglio frente a la Iglesia Católica? Pues es una posición meramente aparente. Su rol de romano pontífice es aparente. Todo lo que ha hecho en ese supuesto rol es meramente aparente. Y para decirlo con mayor claridad, Jorge Mario Bergoglio lo que lidera es una iglesia falsa.
así de sencillo. Y mucho cuidado, no es que Benedicto con su renuncia tan particular como la hemos analizado haya creado la figura del primer ministro dentro de la iglesia y que sea esa figura la que ocupa o ese rol el que desempeña Jorge Mario Bergoglio, que Jorge Mario Bergoglio sea algo así como un primer ministro encargado de actuar, del hacer, del gobernar y del hablar, mientras Benedicto estaría en un rol contemplativo, oculto, silencioso, etcétera. No, Benedicto no creó ninguna figura de primer ministro dentro de la iglesia. Es que Benedicto no tiene la potestad para crear semejante tipo de figura. El pontificado, como ya lo hemos mencionado en varias oportunidades, es de derecho divino. Fue creado directamente por Jesucristo con unas características que son inmutables por parte de las autoridades de la iglesia. La figura de primer ministro no existe, Cristo no la creó, por lo tanto Benedicto tampoco la podía crear, y esa hipótesis no tiene ningún fundamento. Entonces, simplemente se trata de que el rol que ha asumido Jorge Mario Bergoglio es simplemente aparente. El rol verdadero para el derecho, para Dios y para nosotros los fieles, el rol verdadero de sumo pontífice lo ocupa, lo sigue desempeñando, aunque en el silencio de la oración y del sufrimiento y no ya de manera activa, ese rol, insisto, de romano pontífice lo sigue desempeñando Benedicto XVI. Con esto, Estefanía, nos despejas entonces cualquier posible duda sobre los roles que respectivamente desempeñan Benedicto XVI y Jorge Mario Bergoglio en el interior de la Iglesia Católica. De corazón espero que así sea, que sea como tú dices, que efectivamente se hayan resuelto todas las dudas que pudieran haber quedado a raíz de nuestro video anterior y que quienes nos ven hayan alcanzado en su corazón la claridad necesaria, que tengan paz, porque no hay peor tortura que la confusión, que no saber dónde está la verdad. Pues espero haber contribuido a eliminar esa confusión o por lo menos a reducir el nivel de confusión que desafortunadamente tenemos en nuestra iglesia. E incluso, Vicente, quisiera también mencionarte que si las dudas persisten, las pueden seguir manifestando a través de los comentarios a este video, y la dinámica sería las preguntas que se hagan frente a un video, resolverlas en el video siguiente. Así como frente al video anterior, en este segundo video resolvimos las dudas que se habían planteado. Si en este segundo video se suscitan dudas, pues las resolveremos en el tercero y así sucesivamente. Si en el tercero se suscitan dudas, pues las resolveríamos en el cuarto. Esa sería nuestra dinámica para quienes tengan interés en participar en ella. Gozosísima dinámica, Estefanía, que solo podemos que agradecerte, porque evidentemente nos estás dejando claro, insisto, que hay un estudio jurídico completo y riguroso, que hay una exposición pedagógica maravillosa por tu parte y que además estás haciendo el esfuerzo desde Adoración y Liberación para contestar a todas y cada una de las dudas. Y como les indica Estefanía Costa, mis queridos hermanos, en los sucesivos programas vamos a ir resolviendo las que se vayan planteando. Es maravilloso. Bueno, Estefanía, querida hermana, con esto damos por agotado el análisis de la primera parte, el primer bloque, el análisis de la renuncia de Benedicto XVI. Y entonces, en los dos próximos vídeos, estudiaríamos la supuesta elección de Bergoglio, ¿no es así? Efectivamente, en el siguiente video, que sería el tercero de nuestra serie, estudiaremos si en Jorge Mario Bergoglio se reunían o no las condiciones necesarias para ser electo papa. Y en el último video, que sería el cuarto, analizaremos si el procedimiento mismo de la elección de Bergoglio se desarrolló o no con apego a las normas canónicas aplicables, y con ello culminaríamos nuestro estudio. Perfectamente claro, perfectamente explicado, perfectamente respondido y clarísimo también el esquema que vamos a seguir en los próximos vídeos, atendiendo a la explicación pedagógica de este estudio jurídico canónico único y definitivo que les estamos presentando en Adoración y Liberación gracias a Mauricio Zaeta y Estefanía Costa, directora del proyecto, abogada colombiana, una bendita hermana del Señor, y que creo que realmente va a ser influyente y va además a dar mucha paz a los corazones de tantos católicos. Pues, Estefanía, nos despedimos aquí por hoy. De verdad, gracias por tu esfuerzo, por tu trabajo,
y seguimos luchando, mi querida hermana. Gloria a Dios y siempre adelante. Gloria a Dios. Me despido como siempre con la mayor gratitud hacia tu apertura, tu disponibilidad. Muchas bendiciones para ti y para quienes nos han visto y nos seguirán viendo a lo largo de estos programas. El agradecimiento solo a Dios y a vosotros, mi querida Estefanía. Gracias de corazón, Dios te bendiga, ahora y siempre. Bueno, mis queridos hermanos, pues ya han visto, finalizamos el segundo programa, la segunda singladura de este definitivo estudio jurídico canónico de la renuncia de Benedicto XVI y la elección de Bergoglio, este vídeo segundo de hoy que ha tratado sobre qué hubo tras la aparente renuncia de Benedicto XVI. Y nos emplazamos la próxima semana para el tercer vídeo, donde empezamos a analizar la supuesta elección de Bergoglio. No lo olviden, difundan este vídeo, compártanlo, estúdienlo, gocen de él. Se pueden descargar aquí abajo los documentos originales y ya saben, cualquiera de las dudas que se hayan planteado pueden ustedes dejarlas a los pies de este vídeo para que nuestra hermana Estefanía nos las resuelva en el tercero. Gracias, adelante, Duc in altum, viva Cristo Rey, mis queridos hermanos.